Estamos ahora mismo con la amiga Remy Pérez, con hermanita, con respecto a este pues apartado de literatura y siempre es un placer. Cuando los días amanecen de esa manera es como una invitación a soñar con lo que tienes Pues alrededor y sobre sí, todo para darle gracias a Dios por ello, ¿no? pues sí, pues la verdad que sí, la verdad que es muy importante siempre dar las gracias a la hora de despertar y a la hora de dormir, Sí, porque es una bendición la vida y la vida es sumamente bonita y ajá. no hay que sufrir por ella, al contrario. Bueno, eso estábamos razonando ahora, Remy y yo, con respecto al concepto que tiene uno de amor y demás, ¿no? Es decir, hay muchas veces que nos entregamos siempre a los demás, ¿no? Y está bien, porque eso es esencia del ser humano, el vivir en comunidad, el vivir en armonía con personas, con sentimientos, el derramarte, el entregarte a los demás, ¿no? Pero decía San Pablo eso de que el ser humano es amor o no es nada, ¿no? Y María, Dulce María no hay nada, fíjense ustedes lo que decía, ¿no? De que amar es apretarse una cruz, ¿no? Por Pues los demás, sí, ¿no? Pues también amar también significa quererte a ti mismo, porque el maestro decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y algunas veces se nos olvida, Remy, que tenemos que querernos primero que nada a nosotros mismos. sí, porque mira, lo más importante es si tú no te quieres y no te aceptas como eres, no puedes querer a nadie. Ujú. Eso es cañón de toda la vida, eso nos metieron en la sangre desde chiquititos, desde que éramos pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen que cuidarse, tienen que quererse, ustedes son los primeros, y después vendrá la familia, vendrá todo, y así si ustedes se quieren, se aman, se cuidan, pueden pues cuidar de los demás y amar a los demás, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y mira, ahora hace días fue Día de la Madre, ¿no? Sí, sí. Fuera porque nosotros lo celebramos antes, el primer domingo de mayo, pero Venezuela, Sí, lo celebra el segundo, ¿no? y la otra parte del mundo, pues lo celebran estos días, lo Ujú. celebran estos días, ¿no? Sí, cierto, cierto. Y, y había un vídeo que me mandaron desde Venezuela de un Sí. niño hablando sobre lo importante que son las mujeres en el mundo, ¿no? Ujú. Que las mujeres, pues, si las mujeres, pues, no habría niños en el mundo, aunque bueno, mm, eso es importante, que reconozca a un niño pequeño de 10 años lo importante que es su madre para él y demás, ¿no? Es Ujú. importante en estos días. Hasta ahora no podemos venir de otra manera. Tu madre te respeta la vida. Si no te respeta la vida, independientemente, bueno, hay madres que no solamente paren, sino también crían y demás, ¿no? Pero siempre tienes que venir a través del vientre de una mujer a este Sí. mundo. Entonces eso está más que Bueno, y ahora claro. también de un transexual, ¿no? Hace poco Sí, pero un chico, tiene que haber un condicionamiento, aunque sea un transexual, previo con los genitales, ¿me entiende? Con sí, ¿cómo decirlo? La marca, lo que es en sí la posibilidad de. Hasta ahora un hombre no, físicamente el hombre me refiero, no una persona que es transexual, que obviamente tiene unos genitales que le pueden favorecer sí. el que sea madre y padre, ¿no? Pero lo cierto es bueno, que en cualquier caso, sea de esa condición o de la otra, en cualquier caso, como posibilidad de gestionar o de gestar en su vientre, pues esa pues capacidad, pues bienvenida sea, ¿no? Pues sí, pues mira, yo hoy tengo tengo un libro de Henry Wolf, ¿no? Un Ujú. señor que nació en Colonia, en Alemania, y este señor nació en el 1917, participó en la Segunda Guerra Mundial en infantería y a partir de comienzos de los años 50 se dedicó exclusivamente a la literatura, empeñado en analizar la Alemania real de la posguerra. Ujú. Atacó en sus primeras obras la inutilidad de la guerra, El tren llegó puntual, que es el primer libro de él, donde estaba, donde estaba Adán, que es otro libro del 51, el mulango económico frecuente de la trivialidad vació su increpancia, ¿no? Y sobre todo el encubrimiento del pasado. Ujú. También tiene Casa sin amo, El pan de los años monzón, El billar a las 9:30. A partir de los años 60 la tonalidad de la obra cambia ligeramente en sus novelas,
centra más en personajes marginados, no Ujú. solo en las opiniones de un payaso, ¿no? Que es uno de sus libros, ¿no? Sí. Novela existencial y religiosa, anarquista y cristiana, con un protagonismo incluido en cierta medida la sociedad, sino también el acto de servicio de 1966, retrato de un grupo con señoras, y así pues estuvo escribiendo en 1981, las últimas obras nos muestran a Vol politizado, crítico como siempre, defensor de los oprimidos, polémico, que Ujú. utilizaba su pluma para defender las más diversas causas, ¿no? Galardonado con el Premio Nobel en 1972 y murió el 16 de junio de 1985. Yo tengo Mujeres a la orilla de un río, ¿no? Sí. Y representa la culminación de un esfuerzo comprender así los entresijos del mundo de la política. Sus víctimas son las mujeres, los seres que guardan la memoria, la historia y la sensibilidad. No obstante, no se trata de una novela política, pues dos elementos más se combinan para proporcionarle al lector otra dimensión, la religión y el arte. El momento que refleja la novela es el de una crisis religiosa, artística y política y Ujú. metafísica de los diversos personajes, ambientada en el Bonn de la última década. La novela se va desarrollando a través de monólogos y diálogos hasta tal punto que casi puede considerarse una obra de teatro. A las orillas del Rin, las mujeres presenciaban y padecían la debilidad de los hombres, buscan la huida, ya sean a través del suicidio o intentando marcharse de una Alemania intolerable, y se quedan ya sea en el río o junto al río. Esta es Ujú. la primera novela que quiero. Y luego pues Carmen Laforet, Nada, eh, Premio Eugenio Nadal 1944, me imagino que Sí. conoces algo de esta Sí, escritora, por ¿no? supuesto, por supuesto. Perdón. A los 2 años de traslado con su familia a Canarias, viviendo en Las Palmas, allí permaneció hasta los 18 años. A esta edad marcha a Barcelona, donde estudia durante 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y se traslada después a Madrid, donde con eso me ahogué con la Venga. saliva. Se traslada después a Madrid, donde contrae matrimonio y se instala definitivamente de la misma autora. Son la isla y los demonios, La llamada y la mujer nueva y Premio Menorca, ¿no? La novela La nada del Premio Eugenio Nadal corresponde al año 1944, que es precisamente el de su instauración. Significa una revelación literaria de una extraordinaria altura, ¿no? Sí. Asombra su carácter, es una novela plena. Las sucesivas ediciones de La nada se han vendido con una rapidez vertiginosa, aún se siguen vendiendo, ¿no? Lo que demuestra el favor del público por una obra que ha sido calificada como la crítica como un caso único en la categoría de lo excepcional, ¿no? Es Ujú. otro libro que recomiendo, La nada, ¿no? Sí. Ella lo dedica a los amigos Linka Barbeca de Borel y al pintor Pedro Borel. Bueno, sabes que me llamó mucho la atención el escrito de Justo Sotelo, el de aquella exnovia que se casó en el Paular, no sé si lo has leído. Dice, No, me despierto temprano, como he hecho toda la vida. Me preparo un café y repaso algunas transparencias que tengo que explicar en un máster de esta próxima semana sobre geoestrategia internacional, geopolítica y geoeconomía. Al rato abro algún post interesante. Los de mi amigo Javier del Prado Viesma siempre lo son, aunque en ocasiones parezca que esté escribiendo la misma Biblia en verso, como podría decir mi madre, o se empeña en escribir esas cosas tan curiosas que llaman haikus, ¿no? Bueno, pues razona después, dice, al título de lo que es el escrito más adelante, dice, aquella chica se enfadó mucho conmigo
cuando se enteró de que me casaba y ella se casó por despecho con un empresario italiano en el monasterio del Paular. Luego montaron un restaurante cerca del Café Gijón y no me volvió, dice, justo digamos que a hablar. Y la verdad es que siempre me ha parecido muy bonito que mis ex amigas se casen o se echen novio. Se trata de ser feliz, ¿no? O de Sí, bailar un tango de Gardel y Leperá. Me dijo en el post de la arquitecta María José Muñoz Espínola, una espléndida incorporación de este año a la tertulia de Gijón y que anoche se bebió una copa de vino mientras escuchaba un tango. Y como siempre me han comparado con Pacino, bailando por una cabeza en perfume de mujer. Apuro el café mientras vuelvo a bailarlo. ¿Habré qué escrito bueno es un cuento de justo. los sábados? Es buenísimo, ¿no? Es Qué decir, bueno, Gusto Sotelo. es Yo, tremendo. bueno, hace días que no le leo, lo último que leí de él fue, a ver si me acuerdo. Tienes Bueno, que, claro, iba sobre la libertad de expresión, ¿no? sí. Sobre la, la necesidad que a veces tenemos de ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Que ya está Ujú. bien, ¿no? De etiquetar a la gente, ¿no? Sí, sí. Y aceptar las cosas como son de cada persona, ¿no? Sí, Que que no es llega, una... estamos llegando a una situación, él razonaba también y hablaba acerca de cómo en algunos casos estamos volviendo un poquito a algo, lógicamente que nos da mucho miedo a muchos que no lo vivimos, pero que sí nos lo contaron, los extremos, cuando dos se pelean, cuando son siempre los mismos, los rojos, los azules, los Sí, que de un lado, exactamente, es sí, decir, nos meten más, a nosotros en medio y eso es lo que, esa confrontación la que no queremos un país que ha avanzado culturalmente, humanamente y volver atrás a esas cuestiones de los que quieren todo o nada, sea de una facción o sea de otra. Y la iba verdad, sobre la intolerancia, me sí, acuerdo, y sí, era como... eso, sí, sí, sí. Sí, iba sobre la intolerancia, una característica del ser humano que no deja de sorprenderme, dice él, es un deseo central de querer imponer ideas a los demás, tanto Sí, políticas como religiosas o ujú. sexuales, ¿no? Sí, cierto, cierto. Mm. Es un monstruo en mi puerta, es otra excelente película en el caso de Corea del Sur, habla sobre una película, Ah, ¿no? exacto, sí que vio. Ujú. Sí, y que encontró en el Eran canal, de dos chicas que son homosexuales y que ella tiene que exactamente, huir precisamente para vivir su amor. Una historia sí, que se ha vivido aquí y siempre. Hombres que se casan y que no quieren a su esposa, tienen hijos y que viven una vida, entre comillas, pues no real, porque en realidad son homosexuales y mujeres de igual manera. Son, pues como digo yo muchas veces, almas penitentes que no les queda otra cosa sino que hacer el paripé en la vida y sufrir ese estado agónico del ser interiormente, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitaban en lo que querían era ser feliz, sintiendo lo que ellos y ellas sentían, ¿no? Pero bueno, aún y hay así que... queriendo a sus hijos, cuidado, ¿eh? Y Sí, sí, apreciando a sí, la pareja también. por supuesto, y hay que, la homosexualidad hay que aceptarla tal y como es, ¿no? Yo recuerdo que le puse buenas tardes justo, es muy interesante como siempre tu post, yo pienso lo mismo, y pensar que aún se señala esa libertad del ser humano de hacer aquello que se llama libertad, la vida sexual de una persona debe ser respetada. Yo he conocido personas que despreciaban e insultaban a los homosexuales y a los bisexuales y de pronto un día les cambia la vida y pasan de verdugos a ser víctimas, ¿no? Porque los he conocido, ¿no? Mm. La libertad está en todo aquello que nos hace feliz, que nos deja ser seres que pensemos con el respeto y admiración de otros seres, sobre todo que que no nos condenen por luchar por la libertad. Buscaré esa película que te ha gustado, que me ha gustado verla, que me ha gustado leerla y veré tu reseña Mm. en tu enlace, ¿no? Pues la verdad es que sí, es que estamos acostumbrados ya ¿por qué tenemos que la gente tiene que decir que es homosexual o no es homosexual? Ya está bien, ya la gente hay que pasar página en esto Mm. de la homosexualidad y aceptar a las personas, ¿no? Como son.
que es lo más importante. Pues mira, tengo Las Meninas, historia de una escalera. Ah, Y bueno. a ver si sabes de quién es, de Antonio Buero Vallejo. Bueno, ha sido una de las obras teatrales llevadas a la literatura, especialmente nosotros la estudiamos con Conchita Siverio en el instituto y para mí me marcó un montón, Pues mira, porque nosotros vivíamos una barriada, entonces claro, quieras o no quieras, a pesar de que no es ni por asomo cercanía de lo que era el ambiente, pero sí el del quinto, el del cuarto, los amores, bueno, de hecho incluso, entre otras cosas, en nuestra familia se ha producido, porque el del 5 se enamoró de la del 7 y son ahora mi hermana y mi cuñado, por ejemplo, ¿no? Es decir, y exacto. estamos hablando de una situación muy esa y por supuesto, las obras también que nos hablan acerca Pues este hombre es de eso, ¿no? La colmena, pues, imagínese, era ¿no? un famoso dramaturgo español que murió en Guadalajara el 29 de septiembre, Sí. que nació en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916, terminó el bachillerato en el Instituto de la Capital Alcareña Mm, y en el 33 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Sus obras, su vocación es la pintórica. Fue, condecorado. fue cortada por la Guerra Civil Ah, vale, vale. y dedicado a la soledad, al pensamiento y a la lectura durante muchos años. Afloró su vena dramática para bien de las letras españolas. Sí, yo En creo que su sí. caso hubo siempre devoción teatral, cuya llamada sintió desde muy, muy niño. Mm, Buero Vallejo, introvertido y de poderosa inteligencia, es un magnífico lector y alerta y profundo, a cuya curiosidad Mm. nada es ajeno. Su Eh, tema y su problema es el día de la desvalida criatura humana. En un tiempo crítico el hombre se busca de la libertad por sí. caminos de conocimientos y amor, como estábamos hablando. Bueno, Ujú. Vallejo ha sabido igualar la vida y el pensamiento, conducta y Sí. predica, ¿no? Mm, De bueno, los lucidez. personajes se ven bastante claros porque a través de su obra, en ese específicamente libro de Historia de una escalera, se ven las miserias humanas, la persona Sí, que quiere, aunque es maltratada, es que ahí se habla del maltrato a las personas, de esos amores entregados a pesar que no te quieran, ¿no? Qué sí, tremendo, ¿no? O aquel que engaña y que es un estafador y que a vistas de los demás es una persona entrañable y sin embargo, después por otro lado, lo que hace es vivir del cuento, diciendo del nombre de la posición, cuando en realidad lo que hace es robarle a otros para poder seguir viviendo. Y después los humildes, los trabajadores de toda la vida, los que, bueno, tú te conformas con poco, le decían a ella. Bueno, yo les recomiendo, sinceramente, es difícil, a ver, el que no está acostumbrado a leer lo que es en sí literatura, pues tipo guión de teatro, para que la gente lo entienda, vamos, ¿no? sí. Pues bueno, le costará un poquito, pero una vez que ya te metas en el personaje, ya no vas a leer si es este personaje o el otro, sino vas a seguir y tu mente se va a meter dentro de ese edificio antiguo de Madrid y vas a vivirlo intensamente. La verdad que sí, la verdad que Pues mira, yo tengo un libro que me lo compré en la casa del libro de Espasa Cole Sociedad Anónima, mm, Avenida de José Antonio, fíjate tú, que es la Gran Vía hoy en día, sí. Madrid, ¿no? 13. Y el libro es La represión sexual de España de Franco, Mm, en la España de Franco, ¿no? De L. Alonso Tejada, ¿no? Es un libro también que representa la represión sexual no es un hecho nuevo en España, pero a lo largo de los últimos 40 años esta represión se ha institucionado y ha alcanzado rasgos um, esperpénticos, ¿no? Y Bueno, consecuencias, aquí tenemos un ejemplo bastante triste de todo ello en Gran Canaria, Tafira, que es ese centro de internamiento donde incluso algunos chicos de familias adineradas eran ingresados
por una cuantiosa, digamos que suma, que le daban duchas frías, le pegaban, le hacían de todo para, bueno, tremendo, 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 para Pues fíjate quitarle que lo yo, que ellos creían que era una enfermedad. Para algunos, para otros sabían que no era una enfermedad, pero era una pues forma de negocio, ¿no? De reprimir a los hombres, especialmente hombres que eran homosexuales. Tremendo. Eso es parte de la historia que lógicamente nadie quiere decir, pero que existió. Esos centros de internamiento existieron y ahí se metían a chicos jóvenes como vagos y maleantes. Se le aplicaba la ley de vagos y maleantes y le daban de palos y le hacían de todo para que ellos intentaran ser lo que no era. Y al contrario, en el centro lo que se prodigaba era al final el amor entre ellos. ¿Qué te parece? sí, pues fíjate que el libro tiene el sello de la librería pegado. Sí. Sí, está curioso, es un libro, yo tengo una parte de mi biblioteca que son los libros más antiguos, ¿no? Que son los que últimamente he estado sacando, los últimos tres los últimos de la semana pasada, pues son también antiguos, ¿no? Y son libros muy viejos y mira, y tiene unas portadas, pues, tiene unas ilustraciones este libro súper bonitas, ¿no? De películas, de mujeres en bañadores, de los modernos en divirtiéndose de otra manera, Yo, ¿sabes? Es todo sí. un cambio de la vida, ¿no? Ujú. Bueno, Y no, yo me equivocaba porque yo decía de Gran Canaria, estoy buscando el dato precisamente para hacerlo factible. En la época, los campos de concentración que Franco abrió en los 50 para reformar, comillas, al colectivo, en este caso homosexual en Canarias, el Auschwitz sí, de Fuerteventura, que estaba en Tefía, no en Tarifa, sino en oh, qué Tafira, sino fuerte, eso no lo Tefía. conocía, ¿eh? Durante la represión franquista se confinaron en esta colonia agrícola entre el 55 y el 66 un centenar de presos que sufrieron todo tipo de vejaciones, torturas, su historia es inédita. Bueno, este es el otro centro, el que decía yo en Gran Canaria, igual que también existía un colegio especie de mayor en Santa Cruz, donde la gente, como digo, adinerada, pues mandaba a sus hijos que pagaban una cuantiosa suma para intentar, muchos de ellos incluso se Sí, autolesionaban, incluso terminaron suicidándose sí, ante no poder controlar lo que en realidad no era una enfermedad, sino exactamente, digamos, un sentimiento. hay una película que se llama El hombre gris, me parece, ¿no? Mm, Que es muy antigua, ¿no? Y creo que está hecha hasta en blanco y negro, ¿no? Para sí. poner la época, ¿no? Y entonces ahí pues hay un montón de gente, artistas, pintores, homosexuales, o sea, diferentes personas que escribían y que pintaban y que tenían su idea política, ¿no? Y entonces eran hijos de gente con dinero y habían creado pues una casa, así vivían muy bien, ¿no? Ujú. Pero tenían prohibido todo lo que era escribir, pintar Sí, las artes, y sí. tener contacto sexual entre ellos, ¿no? Era como una prisión, ¿no? Ujú. Pero aún así era también como algo para salvar a los hijos de aquella época en que Franco pues mandaba a matar a todas las personas que estaban relacionadas con la libertad, ¿no? De expresión, ¿no? Ujú. Y entonces pues la película está muy bien, es muy antigua, yo hace años que la vi, ¿no? Y está muy, 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 muy bien. Es una película, Hugo Silva creo que es uno de los actores, si no me Sí. equivoco, y está muy bien. Por cierto, hoy es 12 de mayo, ¿verdad? Hoy es No, 12 de, sí, no, 12 de mayo, porque estamos, obviamente Remy tiene cita y estamos hoy grabando este espacio, pero que será, hoy es 12 de mayo, y el 12 de mayo, atención, es el cumpleaños de nuestro padre, ¿te refieres a eso? exacto, Sí. me refería a eso, sí. Fernando Pérez Pérez. Sí, Mm. señora. Sí, diga usted que sí. Nosotros muchos de los valores que tenemos también son debidos a Fernando y a Candelaria, nuestros padres. Pero también, por supuesto, que a pesar de su edad, a pesar de su condición y su educación, que fue lógicamente por la época conservadora, pues siempre fueron muy abiertos y hábiles para hacer que nosotros tomáramos nuestros caminos. Y bueno, dentro de lo que es en sí la propia vida en esa etapa de la historia, 97 años hubiera cumplido. 97 años, fíjense ustedes, ¿no? Mm. Pues
pues así son las cosas, ¿no? Así que besos a ese cielo para él y que muchas gracias por colaborar y elegirnos como hijos Sí. y traernos a la vida. Bueno, y además, como digo, esa imagen alguien me dijo en su día, dice, Isidro, cuando te escuché a ti bueno, a tu hermana y a ti, ¿no? Hablando acerca de eso. Y cuando tú hiciste la editorial en el primer café, donde hablabas acerca de esas gafas de pasta, con ese pie cruzado a altas horas de la noche, en ese sillón de la sala, el sillón que él tenía, que era muy mullidito, chiquitito, ¿te acuerdas, no? Sí, Y de que esos de María dice, Antonieta, esos chiquititos. tenía una envidia sana porque yo lamentablemente no pude disfrutar de eso. No tuve un padre de esa manera, fue un padre diferente, un padre que tenía también quizás a lo mejor otros valores, pero no precisamente el de la palabra, la libertad y demás. Y fue mucho peor. A ver, me decía él a Hombre, mí, ¿no? Pero hambre nunca pasamos, no. no, teníamos lo necesario y lo justo, pero sí teníamos mucha hambre de libros a veces. Sí, sí. Y no podíamos siempre. Bueno, yo recuerdo que esa enciclopedia que hasta hace poco estaba allí, con los Sigue estando, sigue estando. pues pasando con era como hojas de cebolla, que tenía que se Sí, te te daba una pena cuando ibas y había unas palabras que siempre buscaba uno, que te gustaba buscar. A mí siempre me gustó mientras, porque José María Zapater Carón, que estos días yo lo he nombrado, que fue sí, profesor mío de filosofía, un jesuita, bueno, pues José María, que después estuvo a cargo de, no sé si ya está jubilado, imagino, espero que esté bien, si está vivo, lógicamente, de la UNED, ¿no? Y José María nos dijo a nosotros, siempre de ustedes, como él hablaba así, ¿no? Fuera sí, mañico, ¿no? Y dice, a pensar en la palabra mientras. Y claro, mientras es la vida. Mientras sí, quiere decir que hay movimiento, mientras está sucediendo algo. O sea, claro, esa palabra, y yo la buscaba en el diccionario, mientras. sí. Son cosas de chiquillo, Por eso ¿no? yo digo que hambre no pasamos porque Mm, teníamos comida, la necesaria de aquella época, que no había sí. tanto como ahora, pero teníamos la necesaria. Afortunadamente teníamos una abuela que tenía Sí. huertitas y teníamos Otra de las que verduritas. leía con sus gafas, igual que tía Sí, Guillermina, que señor, ella leían. leía mucho, ella leía todo lo que encontré, todo lo que cogía en su Sí, camino, sí, leía. sí, sí, sí. Pero mira, sabes que con el paso del tiempo, Remy, ese mientras, en mi caso, se ha transformado también en el intre. Sí, Una palabra canaria que quiere decir lo mismo, pero en el intre, mientras, bueno, mientras. en inglés es while. Muy bien, bueno, se nos ha acabado el tiempo, Remy, casi 30 minutos aquí contigo, una pasada. Pues A ver, y un hacer lo placer posible como para que la gente lea, ¿verdad? sí, un placer como siempre estar en Guajara y dedicar libros y además encontrarme en la biblioteca hoy este libro de la represión sexual en la España de Franco, que lo compré pues allá por el 79 o 78, aún la Gran Vía se llamaba José Antonio y que Sí. tiene el sello curiosamente de la librería, ¿no? Eso es para que muchas de las generaciones nuevas que se ven unas veces pues, abocadas a esos dos, como digo, extremos que decíamos de un lado o de otro, para que entiendan lo que ha costado y lo que significa la libertad. Hoy en día Sí. sería impensable que alguien te venga a ti a decir qué camisa te pones, cómo te relacionas, No, quedarse tres y personas hablando en la calle. tenemos que respetarnos Eso más. Bueno, sí, sí, hay que respetar más hay que respetarse más entre sí sí, la y eso colectividad, exacto. sí, sí, es muy muy importante, hay Bueno, que pues, respetar. pues Remy, nos vamos Pues porque ya no tenemos más tiempo. Venga. nos vamos y que yo que les digo a nuestros oyentes que muchas gracias siempre por estar ahí, a Radio Roralejo, a ti y también muchísimas gracias por esta oportunidad de cada miércoles estar ahí en Guajara y poder hacer lo que más me gusta y en estos tiempos que corren, echando en falta el estudio, de sentarme contigo en el estudio Sí, echo mucho de y, menos. y nada, que pongan un libro en su vida que no Bien. cuesta nada y que ahora los libros están hasta por €1 en cualquier lugar. En La Bueno, Matanza hay un señor, Ángel, sí, que todos los sábados y los domingos está y tiene muy buenos libros y a muy buen precio. O sea que hoy en día el que no quiera leer, como dice como decía bueno. Juan Carlos Tacoronte en algunas charlas que dábamos por los institutos, el que sabe leer y no lee es un paranalfabeto. Sí, un besito, Remy. Un beso, muy Adiós, buenas tardes, que adiós. sean Bueno, felices. bueno, bueno.